si esperas al síntoma, llegas tarde. Porque cuando la biología habla, la energía ya llevaba tiempo desordenada. La energía no es algo místico, es el sustrato que sostiene la vida y el universo. Tu cuerpo ahora mismo está generando impulsos eléctricos, campos electromagnéticos, corazón, cerebro, sistema nervioso, todos son órganos eléctricos. Por esa razón, el futuro de la medicina será tratar la energía antes que la materia. Como yo digo, la medicina de las frecuencias. El futuro de la medicina no es solo químico, es frecuencial. Y quien entienda esto, empezará a prevenir la enfermedad antes de que aparezca. Bienvenidos a un episodio más de Salud en Frecuencia. El tema de hoy, mitos de la bioenergía. Y este episodio quiero que clarifique en concreto dos puntos de vista que a veces no entienden y no encajan muy bien. ¿Qué significa todo esto de la bioenergía? Primer sesgo que quiero ordenar. Las personas que piensan que la energía es mística y que verdaderamente les complace mistificar el tema de la energía, cuando la energía verdaderamente tiene una base empírica muy consolidada, muy demostrada. Con lo cual vamos a intentar bajar ese sesgo místico de la energía y luego para los profesionales que consideran que la energía no forma parte de nuestra biología, de nuestra naturaleza y que la variable energía debe de ser aplicada en el entorno médico y de la salud. Con lo cual quiero clarificar toda esta información y que podamos hablar de bioenergía como algo riguroso e integrado en el paradigma de la salud. Empezamos. Laura, muchas veces hemos hablado en este podcast, ¿no?, de que no solo somos un cuerpo físico, sino que también somos energía, pero esto suele entenderse de forma muy abstracta. Para empezar, me gustaría que aterrizásemos bien el concepto y que nos expliques qué es realmente la bioenergía y a qué nos referimos cuando hablamos de energía en el cuerpo humano. Pues bueno, como decía en la introducción, tengo ganas de que hagamos este episodio para clarificar ¿qué es la bioenergía? Y me gustaría contestarte esta primera pregunta de una forma clara, sin ambigüedad, para que por fin se entienda. La energía no es algo místico, es el sustrato que sostiene la vida y el universo. Toda materia es energía, decía Einstein, con lo cual nuestro cuerpo humano también lo es y podemos estudiarlo cuánticamente. La bioenergía es la forma en la que la biología funciona. Y no somos solo química, somos energía organizada que se expresa en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de bioenergía, no estamos hablando de algo etéreo, invisible o abstracto. Estamos hablando de procesos físicos medibles. Por ejemplo, tu cuerpo ahora mismo está generando impulsos eléctricos, campos electromagnéticos, gradientes eléctricos en cada membrana celular, corazón, cerebro, sistema nervioso, todos son órganos eléctricos. El cuerpo humano no es solo química, es también electricidad, campo electromagnético y vibración. Desde la biofísica cuántica, que es mi especialidad, esto se demuestra con creces y sin lugar a duda, la vida ya no es solo materia, es energía organizada e información en movimiento. Y esto cambia completamente la forma que tenemos de entender el cuerpo. Desde ahí ya no ves la célula solo como una pieza que realiza funciones químicas, la ves como un sistema dinámico que vibra y que pulsa, pero que además emite información, recibe información y se regula en función de esa información. Por eso, cuando hablamos de bioenergía, estamos hablando del conjunto de procesos electromagnéticos y vibracionales que sostienen la función biológica. Y esto verdaderamente es importante y es completamente real. Y es lo que hace que nuestro cuerpo funcione. Con lo cual, la bioenergía debe de integrarse en nuestra realidad del día a día. Lo que pasa es que durante mucho tiempo hemos reducido la biología solo a la química y eso
es profundamente incompleto. La química explica la estructura, pero la energía explica la organización, la comunicación y cómo se regula esa estructura. Y esto que estoy explicando en absoluto es nada nuevo, esto ya lo sabíamos. Y siento que cuando todo esto se integre en la formación básica, empezará un nuevo capítulo para la comprensión humana y sobre todo para la comprensión de una salud bioenergética e integral. Laura, yo creo que ha quedado muy claro qué es la bioenergía, ¿no? Y cómo impacta en nuestro cuerpo. Sin embargo, muchas personas sienten que la energía es algo místico o indefinido. En este sentido, ¿por qué crees que se ha generado esa percepción? Esto es sencillo de entender porque durante décadas se ha cometido un error muy claro, y ha sido separar la ciencia de todo aquello que no se podía ver ni tocar directamente. La medicina y la biología modernas nacieron en un momento histórico muy concreto, donde el enfoque era profundamente mecanicista y el cuerpo se entendía como una máquina separada por partes, y solo se consideraba real aquello que podía tocarse, aquello que podía medirse de forma directa y analizarlo químicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo relacionado con campos, señales energéticas o dinámicas invisibles quedó fuera del modelo. Y ahí es donde empieza el problema, porque la energía, aunque no la veas, sí es medible, pero no con las herramientas clásicas con las que se construyó la medicina durante siglos. Entonces, ¿qué pasó? Que ese vacío lo ocupó un lenguaje más difuso, más espiritualizado y a veces incluso poco riguroso, bastante poco riguroso. Y eso hizo que muchas personas empezaran a asociar energía con todo el paradigma más místico y poco fundamentado y pseudocientífico. Pero en realidad el problema no es el concepto como tal de la energía. El problema es cómo se ha explicado, cómo se ha integrado. Porque cuando hablamos de energía en términos científicos, en realidad estamos hablando de campos electromagnéticos, actividad eléctrica, intercambio de información, es decir, algo completamente riguroso y físico. Hoy sabemos que el cuerpo humano funciona como un sistema electromagnético y vibracional, pero claro, si a esto lo llamas energía sin explicarlo bien, pues claro, suena abstracto, como ha venido pasando. Y si además mezclas un discurso poco riguroso, pues ya pierde toda la credibilidad. Por eso se ha generado siempre esa percepción de que la energía era algo místico, pero en realidad no porque la energía sea mística, sino porque durante mucho tiempo no hemos tenido ni usado el lenguaje claro, científico y accesible para poder explicar este maravilloso concepto. Y ese es principalmente el cambio que yo vengo proponiendo con mi divulgación desde la biofísica cuántica y desde la medicina frecuencial. Empezar a hablar de la energía no como algo esotérico y pseudocientífico, sino como una dimensión fundamental de la biología. En este sentido también existe la postura de si no lo ves, no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías a quienes nos están escuchando que la energía es real y medible? Bueno, el amor tampoco se ve y no creo que nadie lo ponga en duda. Hay muchísimas cosas que no vemos y sin embargo medimos todo el tiempo. No vemos las ondas de la radio, no vemos el Wi-Fi, no vemos los campos magnéticos y aún así sabemos que están ahí porque podemos medir sus efectos con precisión. Pues con el cuerpo humano pasa lo mismo. La energía en el cuerpo tampoco es una creencia, es algo que ya podemos medir de forma rutinaria en medicina. Por ejemplo, tú vas a un hospital y ¿qué se utiliza? El electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón, o un encefalograma, que registra las ondas cerebrales. Es decir, la biología funciona gracias a procesos eléctricos y electromagnéticos constantes, y eso es una realidad. Y además, ahora ya es medible y cuantificable. La materia no es algo estático, es energía organizada. No necesitas ver la energía para saber que está ahí, solo necesitas entender cómo se manifiesta y cómo se mide, y eso ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. En este sentido, hay una cierta reticencia a la frase todo es energía. ¿Qué opinas de eso, Laura?
Pues que entiendo perfectamente esa reticencia porque es una frase que se ha simplificado mucho y decir todo es energía, pues no es incorrecto, pero sí que está incompleta. Entonces, desde la física sabemos que la materia y la energía son dos formas de la misma realidad, pero eso no significa que todo funcione igual ni que todo pueda explicarse solo con esa frase. Pero sí que hay algo clave que muchas veces se pierde. La energía siempre está organizada. No es lo mismo decir energía en abstracto que energía estructurada en un sistema biológico. El cuerpo no es energía sin más, es un sistema altamente organizado, donde esa energía se expresa como señales y como campos. Por eso, cuando alguien dice todo es energía sin matizar, puede sonar vacío, incluso poco riguroso. Pero si lo afinamos, la idea cambia completamente. No se trata de decir que todo es energía, se trata de entender cómo esa energía se organiza para convertirse en biología. De hecho, uno de los puntos claves en los que yo pongo mucho énfasis en la medicina frecuencial es precisamente este. La biología no es estática, es un sistema oscilante y vibracional completamente organizado y que responde a unas frecuencias específicas. Y ahí está la diferencia. Por eso, más que decir que todo es energía, yo prefiero decir algo más preciso. La vida es energía organizada de forma inteligente. Y eso ya no suena tan a eslogan cuántico y sí que suena a un modelo más riguroso y científico. Qué interesante, Laura. Y además, en este sentido también existe el mito de que energía y biología son cosas distintas, ¿no? ¿Por qué no es así? Porque en realidad estamos hablando de dos niveles del mismo proceso. La biología es la forma visible y la energía es la dinámica que la sostiene. Durante mucho tiempo hemos estudiado el cuerpo desde la bioquímica, moléculas, enzimas, reacciones, y todo esto es correcto, pero solo es una parte de la historia. Porque para que esa química ocurra, tiene que existir algo muy importante: un sustrato energético previo. La biología necesita energía para funcionar. Esto es una máxima. De hecho, uno de los cambios más importantes en la visión de la medicina frecuencial es entender esto, que el cuerpo es un sistema bioinformacional, oscilante y vibracional. Y esto es una realidad intachable, donde la materia y la energía están completamente integradas. No se puede separar una cosa de la otra. Por eso decir que energía y biología son cosas distintas es como decir que un software y un hardware no tienen relación. No, la energía y la materia son inseparables. La biología es la expresión material y la energía es el lenguaje que organiza, que regula y que da funcionamiento a esa biología. Por esa razón, el futuro de la medicina será tratar la energía antes que la materia. Como yo digo, la medicina de las frecuencias. Hablemos de la vibración. Se habla mucho de la vibración en términos espirituales, ¿no? Y en este sentido, ¿qué significa realmente vibrar desde la cuántica? Vibrar no es algo espiritual ni esotérico, eso creo que ya ha quedado claro. Vibrar es algo físico y además es física pura. Vibrar significa un movimiento oscilatorio. Toda la materia vibra, desde una partícula hasta la tela de mi traje o cualquier partícula de nuestro cuerpo. Y la frecuencia, pues, es la medida que nos dice cuántas veces ha vibrado o ha ocurrido esa oscilación en un segundo. Hasta aquí todo esto está claro y es física básica. Ahora, ¿qué implica cuando llevamos este tema de la vibración al ser humano? Pues que, como ya sabemos, el cuerpo no es estático. Es un sistema de señales, de ritmos, de actividad constante y donde todo está en constante vibración. Todo vibra en tu biología y cuando tu estado cambia por lo que sientes o por lo que piensas, que también son ondas, pues entonces cambia también el patrón de vibración. Y no es que vibres alto o bajo en abstracto, es que tu sistema está más ordenado o más caótico. Eso sí que es real. Vibrar bien no es sentirse elevado. Vibrar bien es vibrar en coherencia, en orden, en armonía, para que todo funcione correctamente. Y eso sí que se traduce en una sensación de paz, de calma, de plenitud, con lo cual sí vibramos,
pero no vibramos para cada vez vibrar más, vibramos para vibrar en coherencia y llegar a un estado de plenitud. Para llegar a un estado de plenitud. Vamos a hablar ahora también de la salud y si nos enfocamos en cómo influye esta energía en la salud, ¿qué papel juega la energía en nuestra salud, ¿no? ¿Es correcto decir que la enfermedad es solo un problema bioquímico? Bueno, vamos a explicarlo esto de una vez por todas, de forma sencilla, paso por paso, porque esta respuesta es clave para entender el nuevo paradigma frecuencial de la salud. Mirad, la medicina del futuro no es algo que vaya a llegar, es algo que ya está aquí. El presente, la medicina de las frecuencias. Me encanta hablar de este paradigma porque es mi aporte y porque siento que no es el futuro, es el presente y ahora tú lo vas a entender. Durante mucho tiempo hemos tratado el cuerpo exclusivamente desde la química, fármacos, moléculas, reacciones. Y eso ha sido necesario, pero incompleto. Para que esa química ocurra, primero tiene que existir organización, señal y regulación. ¿Y qué es esto? Esto es energía. Cada célula de tu cuerpo mantiene un potencial eléctrico, intercambia información, responde a señales. Es decir, la biología no funciona solo por sustancias químicas, funciona por procesos energéticos que organizan esas sustancias. De hecho, la bioquímica es la consecuencia visible de la energía. Esto necesito que lo subrayemos. La bioquímica va después que la energía, ¿de acuerdo? Necesitamos un campo, un sustrato energético para que tu bioquímica funcione. Ahora bien, esto es importante. No se trata de negar la bioquímica, se trata de entender que habremos llegado tarde cuando solo tratemos la materia. Porque cuando el síntoma aparece, el desajuste vibracional ya llevaba tiempo ocurriendo. Por eso el verdadero cambio está aquí, en empezar a trabajar antes, en el nivel energético, en la señal, en la frecuencia, en la coherencia cuántica del sistema. Porque si regulamos eso, la biología se va a reorganizar y si no lo hacemos, la materia acaba expresándose en el desorden, en la patología y la enfermedad. El futuro de la medicina no es solo químico, es frecuencial. Y quien entienda esto empezará a prevenir la enfermedad antes de que aparezca. Wow, Laura, es que explicado así es que se entiende a la perfección. Y hablando de medicina, históricamente la medicina ha sido reticente a incorporar el concepto de energía, ¿no? Precisamente. ¿Por qué ha ocurrido esto y qué está cambiando ahora? Bueno, ya habíamos comentado algo parecido a esto, pero quiero matizarlo. Y tiene una explicación muy clara y además muy lógica. La medicina nace en un contexto donde lo urgente era entender lo visible. Y durante siglos el gran avance fue poder ver el cuerpo, comprenderlo, la anatomía, los órganos, los tejidos, las células y después entender su química. Y ese enfoque profundamente influido por la física clásica, pues veía al cuerpo como una máquina, piezas, engranajes, causas, efectos directos y hay que decirlo, este modelo salvó millones de vidas, que no es un error en absoluto, solo fue una etapa, pero tiene una limitación. Solo explica bien lo que es visible, lo que es medible de forma directa y lineal, pero todo lo que tenía que ver con una regulación más compleja, dinámicas energéticas, señales no visibles, pues quedaba completamente fuera. Y tal vez por eso el concepto de energía generaba un poco de rechazo, y no porque fuera falso, sino porque no encajaba en ese modelo mecanicista y matemático. ¿Y a día de hoy qué está cambiando? Está cambiando la propia ciencia. Hoy entendemos que el cuerpo no funciona como una máquina simple, sino que funciona como un sistema complejo, dinámico y altamente regulado. Y empiezan a integrarse campos como la neurociencia, la epigenética y sobre todo la biofísica cuántica, que es mi especialidad, y estamos pasando de un modelo más estático a un modelo dinámico y vibracional. De hecho, ya no hablamos solo de qué está fallando, sino que estamos hablando de cómo está funcionando el sistema, porque somos un sistema de unidad que vibra, que pulsa y que su lenguaje es principalmente frecuencial.
Y eso abre una puerta muy importante. Integrar lo bioquímico con lo bioenergético, lo vibracional y lo sistémico. Y desde esta mirada sí que vamos hacia un verdadero cambio de paradigma, no, por supuesto, para negar el pasado, pero sí para ampliar la mirada en un mejor bienestar para el ser humano. Para acabar, una pregunta profunda. Si realmente entendemos que el cuerpo funciona a través de procesos energéticos y biológicos al mismo tiempo, ¿qué cambia en la forma en la que entendemos la salud, la enfermedad y a nosotros mismos? Cambia todo. Dejas de verte como un cuerpo que se estropea y empiezas a verte como un sistema que se desordena vibracionalmente. Es un cambio profundo y se puede volver a ordenar y a resintonizar si miramos desde este lugar. Dejas de luchar contra el síntoma y empiezas a escuchar lo que te está diciendo. El síntoma es un lenguaje, pero sobre todo entiendes algo clave. La enfermedad no empieza en la materia, la enfermedad empieza mucho antes. Empieza en cómo se organiza tu energía, en cómo estás sosteniendo este estado cada día. Y aquí está el giro de verdad. Si esperas al síntoma, llegas tarde. Porque cuando la biología habla, la energía ya llevaba tiempo desordenada. Así que el cambio no es solo médico, es de conciencia. Empieza a cuidarte antes, a regularte antes y a entenderte antes. Y si tuviera que dejarte una idea final, sería esta. No eres solo un cuerpo que necesita ser tratado. Eres un sistema energético que necesita ser comprendido y sintonizado. Y cuando comprendas eso, dejas de perseguir la salud y empiezas a crearla. El futuro de la medicina no está solo en los fármacos, está en regular tu energía y recalibrar tu frecuencia vibratoria antes de que tu cuerpo empiece a gritar. Y ahí sí empieza una nueva forma de vivir y de sanar. Pues Laura, hasta aquí el episodio de hoy, que yo creo que ha sido un episodio muy completo para romper todos esos mitos sobre la energía, ¿no? Y sobre todo para empezar a entender la salud desde una mirada más completa. Pues sí, espero que te haya servido, espero que lo hayas disfrutado y recuerda que las plazas están abiertas por si deseas formarte en el cambio de paradigma del futuro de la salud, la medicina frecuencial. Y a ti como espectador, integra todo este conocimiento. Cuando comprendas que tú eres energía y que puedes empezar a recalibrarla, verás cómo no necesitas esperar a que tu cuerpo se somatice y que el síntoma aparezca. Mucho antes vas a poder hacer algo por ti, por tu salud y por tu bienestar. Integra esto, por favor, porque es una gran clave para tu plenitud. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.